Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver un pequeño resumen muy express sobre los contenidos de límites y continuidad. En este vídeo vamos a hacer un recorrido muy rápido y muy conciso, muy breve, de modo que si lo que tienes son muchas dudas sobre límites y continuidad, te recomiendo que vayas a los vídeos de toda la unidad que puedes encontrar en mi web o en mi canal. Pero si ya tienes una idea de límites, vamos con un repaso rápido. Un límite es el cálculo del valor de una función cuando nuestra incógnita o nuestra variable se aproxima a un valor. No toma ese valor, pero se aproxima. Por lo tanto, por regla general, para calcularlos vamos a primero probar sustituyendo con el valor al que se acerca nuestra variable. Pero pueden surgir algunos obstáculos cuando intentemos calcular estos límites al sustituir con esos valores. Cosas que tenemos que tener en cuenta para calcular los límites son, por ejemplo, las propiedades del límite. El límite tiene estas propiedades. Como sabéis, el límite de dos funciones que se están sumando es la suma de los límites de las funciones. Lo mismo sucede cuando tenemos una resta de funciones. Podemos calcular el límite de la primera y restarle el límite de la segunda. Si lo que tenemos es un producto de funciones, lo mismo. Haremos el límite de una por el límite de la otra. En el caso del cociente, también podremos separarlo. Haremos el límite del numerador entre el límite del denominador. Y siempre que la función sea mayor que 0, el límite de una función elevada a otra será el límite de la función elevado al límite del exponente, siempre y cuando nuestra función de base sea positiva. Para las sumas, productos, cocientes y potencias, lo que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos un infinito más un número cualquiera, siempre nos va a dar infinito. Infinito más infinito en positivo, infinito. Menos infinito más un número, menos infinito. Si tenemos dos menos infinitos sumándose, será menos infinito. Si tenemos un menos que multiplica un menos infinito, tendremos más infinito. Si se está multiplicando dos más infinitos, el resultado será más infinito. Si tenemos más infinito por menos infinito, menos infinito. Si L, es decir, el número es positivo y multiplica tanto a más infinito como a menos infinito, no cambia el signo. Sin embargo, si es negativo y multiplica a más infinito o menos infinito, invierte el signo de nuestro infinito. En cuanto a cocientes, si tenemos cualquier número dividido entre más o menos infinito, nos va a dar 0. Es decir, porque si yo tengo un número pequeño, da igual el valor que tenga, dividido entre un número muy grande, va a ser 0, sea cual sea el signo. Si tengo un número cualquiera entre 0, nos va a dar más o menos infinito. Para saber si es más o menos infinito, tendremos que mirar los límites laterales, siempre y cuando el número de arriba sea distinto de 0. Si yo tengo más o menos infinito entre 0, tendremos más o menos infinito. Y si tengo de nuevo 0 entre más o menos infinito, también nos va a dar el número 0. En cuanto a las potencias, si tengo un más infinito elevado a más infinito, esto también me dará más infinito. Sin embargo, si tengo más infinito elevado a menos infinito, nos da 0. Y esto es por esto, porque si tengo más infinito elevado a menos infinito, es lo mismo que tener 1 partido por más infinito elevado a más infinito. Ya sabéis que cambia el signo si invertimos la fracción. Por lo tanto, tengo 1 entre más infinito, 0, tal y como veíamos aquí. Cualquier número entre más o menos infinito. Si el número es positivo, si tengo un número positivo y tengo más infinito elevado a un número positivo, será más infinito. Si es negativo, tendremos que da 0, por la razón que acabo de explicar. Se da la vuelta a la fracción. Si el número es mayor que 1 y tenemos 1 elevado a más infinito, será más infinito. No 1, perdón. El número elevado a más infinito será más infinito. Y si tenemos un número elevado a menos infinito, también será 0, porque tendremos un número que al darle la vuelta a la fracción, lo dividimos por un número elevado a más infinito, que es un número muy grande. Sin embargo, si el número está entre 0 y 1, no igual a 1, nunca igual a 1, porque el caso de igual a 1 es una indeterminación, tendremos un número elevado a más infinito es 0, porque yo tendré 0,00 algo o 0,9
elevado a más infinito y ese número es cada vez más pequeño, por eso tiende a 0. Y si lo que tengo es un número por debajo de 1 y por encima de 0 elevado a menos infinito, en este caso nos dará más infinito. Ya sabéis que todas estas propiedades son express. Habrá ocasiones en las que tendremos que tener en cuenta cuál de las funciones que intervienen en mi límite tiende más rápido hacia el infinito. Y este es el orden que necesitáis conocer. Las exponenciales son las funciones que más rápido tienden a infinito. Les siguen las polinómicas. A continuación, las logarítmicas. Y por último, las constantes. Veamos un ejemplo rápido de para qué nos serviría esto. Veamos estos dos ejemplos rápidos que tenemos en el margen. En este de aquí, el de abajo, tengo una exponencial dividida entre una polinómica. En este caso, la x tiende a infinito. Luego nos queda infinito entre infinito. Esto, como veremos a continuación, es una indeterminación. Y tenemos que fijarnos en cuál de los dos miembros tiende más rápido a infinito. Es decir, qué infinito es mayor, por así decirlo. Entonces, en este caso, es mayor el de arriba. Es decir, tenemos un infinito más grande arriba entre un infinito más pequeño. Por lo tanto, es como si tuviésemos infinito entre un número, porque este infinito es mucho más pequeño. Por lo tanto, esto nos daría infinito. El signo depende del signo, bueno, en este caso sería positivo. Estoy considerando que este exponente es positivo, porque si es negativo, ya sabéis que se le da la vuelta. Y veámoslo al revés. Supongamos que tenemos una polinómica entre una exponencial. Como la exponencial es más grande, tendremos un infinito más pequeño entre un infinito más grande, es decir, un número entre un infinito. Por lo tanto, esto nos da 0. ¿Veis la diferencia? Muy importante. Vamos ahora con las indeterminaciones. Las indeterminaciones que nos vamos a encontrar son del tipo infinito entre infinito. En este caso, tal y como ya he presentado en el ejemplo que acabamos de ver, tenemos que analizar los términos dominantes, tanto del numerador como del denominador. En la indeterminación del tipo infinito menos infinito, aparecen al calcular límites con diferencia del cociente de polinomios o radicales y debemos resolverlos desarrollando la resta convenientemente o multiplicando numerador y denominador, no os olvidéis de que hay que multiplicar los dos, por la expresión conjugada, respectivamente. Ya sabéis que la expresión conjugada es cuando tenemos un número o una composición, un radical con una suma dentro, por ejemplo, un número más o menos un número, el conjugado es con el signo del medio entre los dos términos cambiado. Para la indeterminación del tipo 0 entre 0, aparecen al calcular límites con funciones polinómicas o funciones irracionales. En ambos casos intentaremos simplificar la fracción. Siempre vamos a operar hasta tenerla lo máximo que podamos simplificada. Normalmente factorizamos el numerador y el denominador mediante la regla de Ruffini o usando igualdades notables. Para la indeterminación de 0 por infinito, se resuelven transformándolas en las del tipo infinito entre infinito o las del tipo 0 entre 0, ya sea haciendo algunas modificaciones o multiplicando por conjugados o cambiando un poquito la fracción. Ahí hay que ir buscando algunos trucos según el caso que estemos tratando. Y por último, la indeterminación del tipo 1 elevado a infinito. Recordad que antes habíamos visto estos casos en los que teníamos un número elevado a más infinito, pero ese número nunca iba a ser 0. Teníamos el caso cuando era mayor que 1 y cuando estaba entre 0 y 1, pero nunca va a ser 0. Va a ser 1, perdón. Entonces la indeterminación del tipo 1 elevado a infinito aparece si la función es de esta forma. Tenemos una función elevada a otra función. Y entonces lo que haremos será calcular el límite con esta forma. Vamos a poner el número e elevado al límite, cuando x tiende al mismo número que nos estábamos trabajando, por del exponente multiplicado por la función menos 1. Operaremos, calcularemos este límite y este será el resultado de nuestro límite. Vamos ahora con el estudio de asíntotas. Sabéis que para estudiar las asíntotas lo primero que tenemos que estudiar es el dominio de las funciones. De modo que una vez hemos estudiado el dominio, podemos empezar estudiando las asíntotas verticales, es decir, los límites en un punto. Las asíntotas verticales van a aparecer cuando tenemos un límite en el que nuestra variable tiende a un punto y se va hacia el más o el menos infinito. En el caso de que
el límite de la x tiende a un número en concreto, sale otro número en concreto, entonces no tendremos asíntota vertical. Pero si tiende al infinito, entonces tendremos una asíntota vertical. Y tendremos que mirar los límites laterales para ver si se va hacia el más infinito o hacia el menos infinito por cada uno de los lados de la asíntota. Después tendremos las asíntotas horizontales, que es cuando la x tiende al más o al menos infinito. Si cuando la x tiende a más o menos infinito nos da un número real, es decir, distinto de infinito, entonces tendremos una asíntota horizontal. Para estudiar la posición de nuestra función respecto a la asíntota, es decir, tenemos una asíntota horizontal, y para ver si se va hacia el menos infinito, por ejemplo, pues si va por debajo o por encima, lo que haremos será sustituir en nuestra función un valor que vaya hacia el menos infinito, por ejemplo, el menos 100, y si ese número al sustituir en nuestra función es negativo, entonces tendremos que nuestra función va por debajo. Si ese número es positivo, entonces tendremos que va por encima. Aunque primero, eso es si la asíntota es, por ejemplo, x igual a 0. Si nuestra asíntota, y igual a 0, que es nuestra función, nuestra asíntota horizontal. Si la y es igual a 4, tendremos que hacer la función menos 4 y de nuevo sustituiremos con un número negativo o positivo, si queremos ver el menos infinito o el más infinito, para ver la posición de nuestra función respecto a esa asíntota. Para los límites finitos en el infinito, es decir, las asíntotas oblicuas, tendremos que acudir a estas fórmulas que tenemos aquí. Nuestras asíntotas tendrán esta forma de aquí, y es igual a mx más b, siendo m la pendiente de nuestra asíntota y b la ordenada en el origen. Para calcular m haremos este límite aquí. Si al hacer esto nos da infinito o menos infinito, entonces no tenemos asíntota oblicua. En el caso de que nos da un número real, ese número real será nuestra pendiente. Y para calcular b tendremos que aplicar esto de aquí. De nuevo, para calcular la posición de nuestra recta respecto a la asíntota, es decir, si tenemos esta asíntota, para ver si cuando se va hacia el más infinito va por encima, por debajo o por encima, lo que haremos será coger nuestra función, restarle la asíntota que ya hemos obtenido, mx más b, y lo que nos sale, ahí sustituiremos con un número positivo para ver la posición en el más infinito y con un número negativo para ver la posición en el menos infinito. Y para finalizar con límites express, vamos a ver la continuidad. Una función es continua en un punto si el límite de la función cuando se acerca a un punto nos da lo mismo que el valor de la función en ese punto. Entonces, una función será continua en un intervalo si es continua en cada punto del intervalo. La continuidad lateral la estudiamos cuando tenemos un punto de discontinuidad y tenemos que estudiar qué sucede a cada lado, o cuando tenemos funciones a trozos. Y será, por ejemplo, continua por la izquierda si el límite por la izquierda coincide con el valor de la función en ese punto. Y será continua por la derecha si el límite por la derecha coincide con el valor de la función en ese punto. Y será continua en ese punto si los dos límites coinciden con el valor de la función en ese punto. La continuidad de las funciones elementales. Esto es como el estudio del dominio. Las funciones polinómicas son continuas en todo R. Las racionales tenemos que estudiar el denominador. En las radicales tenemos que comprobar el índice, y si es de índice par, entonces nuestro radical, lo que tenemos, el radicando, tiene que ser siempre positivo o cero. En las exponenciales son continuas en todo R, y por último las logarítmicas solamente serán continuas del 0 hacia el más infinito, sin incluir el 0. Y con esto tendremos ya los tipos de discontinuidad, que son dos concretamente. Discontinuidad evitable, el límite de la función en el punto existe y es finito, pero no coincide con el valor de la función en ese punto. Y la discontinuidad no evitable, que tendremos dos. Discontinuidad de primera especie, que es cuando los límites laterales existen pero son distintos, por lo que no existe el límite de la función. Si ambos son finitos, tendremos un salto finito. Si uno de los límites laterales es infinito, tendremos un salto infinito. Y por último, discontinuidad no evitable de segunda especie, uno de los dos límites laterales ni siquiera existe.
Y con esto hemos terminado Límites Express. Ya sabéis que si tenéis alguna duda debéis acudir a los vídeos que son un poquito más completos en el tema de límites. Los tenéis en mi canal o en mi web. Y ya sabéis que el único modo de conseguir el éxito es trabajar. ¡Hasta luego!